Llavors, la furgo era el procés? Sí, i la motor és al poble. I falta molt? Nois, portem 2 anys empenyant la furgoneta i encara estem així. Empenyem, que arribem! Joder. I això és Ítaca? Però què dius, d'Ítaca? Això és un barranc. I aleshores Ítaca? Ítaca la fa el poble. I ara què? Ara? Ara comença el mambo. Ya intenté mostrar que el vídeo que hacía la CUP para el referéndum, este vídeo Mambo, tenía muchas resonancias simbólicas con todo lo que estamos diciendo, ¿no? Se vinculaba, por un lado, a todo lo que estamos diciendo de la pirámide truncada, de la manzana que da al mosaico de Miró, el ojo de Abu Yaqub. Recordemos que Abu Yaqub es Junts pel Sí, apoya a la CUP, Junts apoya a CUP. Y también con Susqueda, el tema de que cae un vehículo al agua, pero sobre todo, evidentemente, con la furgoneta del atentado de las Ramblas, que justamente llega al lugar del ojo, el lugar del mosaico, del Miró, del mirar, y es la catástrofe, ¿no? Eso es la muerte y la sangre, ¿no? Que es justo lo que pasa aquí. La furgoneta llega hasta la cumbre de la pirámide truncada y cae, y es la catástrofe, ¿no? Y además nos dicen de manera muy clara que la furgo es el proceso y el motor es el pueblo, ¿no? Es decir, nos están diciendo claramente que, bueno, que nos viene a decir el pueblo no ha empujado y entonces, pero nosotros somos los que tiramos la furgoneta por el barranco, ¿no? Es decir, nos están diciendo evidentemente que la CUP va a tirar la furgoneta por el barranco con el motor dentro, con el pueblo dentro, porque como el pueblo no ha empujado, finalmente son ellos los que desde lo alto de la pirámide Illuminati van a arrojar la furgoneta con el motor dentro, es decir, con el pueblo dentro, a provocar una catástrofe que va a ser que depende, de hecho, de esto mismo, de hasta qué punto el pueblo se deja manipular por un partido político llamado de izquierda radical, pero como todos los partidos políticos de izquierda radical, desde que los Illuminati, los jesuitas y los judíos y los Marx y los Lenin de turno inventaron las revoluciones comunistas, han servido para sacrificar a los pueblos al servicio de agendas de las élites.
Y esto es exactamente lo que estamos viendo ahora en Cataluña, ¿no? Pero lo más interesante de todo esto es que el propio vídeo que hace la propia CUP nos lo está diciendo de manera evidente, ¿no? Es decir, el propio título Mambo vuelve a tener las M's y las A's y las M's que estamos mostrando en este vídeo, que son claves muy importantes que utilizan los masones para todo este juego a varios niveles en el que manipulan a los pueblos de las dos ideologías y de los distintos conflictos que se inventan para llevarlos al huerto y finalmente crear toda esta farsa de las ideologías, de los partidos, de las iglesias, que en el fondo no es más que una mecánica sacrificial en la que al final aquellos que se dejan llevar, que se dejan arrastrar por toda esta manipulación, acaban siendo víctimas de las múltiples guerras que hoy vivimos, pero en general de todas las guerras, de todos los sacrificios, para impulsar finalmente las transformaciones sociales, que solo se impulsan desde la sangre, desde el sacrificio, desde la muerte, ¿no? Nos lo están diciendo de una manera evidente en la W del signo de Volkswagen, que precisamente es el simbolismo de la Volkswagen, del coche del pueblo, ¿no? Folk es pueblo, es como el folklore, es como el término folk en inglés, folk, y Wagen es coche, vehículo. Por lo tanto, el Volkswagen es el coche del pueblo. Aquí nos lo están diciendo, y es todo lo que estamos hablando aquí, justamente en esa W, pero que es una contracción de la W, de la V de folk, de la V de Wagen y de la A también de Wagen. Entonces acaba estando también aquí implícita la M, y justamente me parece que no es una casualidad que en el vídeo nos han mostrado la W, justamente la han girado 180 grados desde el principio que sale hasta el final en que ya cortan el plano. Nos justamente gira 180 grados con muchísima intencionalidad, es decir, la han cogido recta y luego la han girado 180 grados como para que aquellos que saben ver entiendan que esta gente está comprendiendo muy bien. No sé si exactamente la CUP, que probablemente sí, probablemente algunos de las élites de la cúpula de la CUP son infiltrados, Illuminati, que están jugando un doble juego y están trabajando al servicio de las élites y manipulando al pueblo. Y de hecho hoy, en el contexto en el que estamos en Cataluña, con esas brigadas revolucionarias que toman el modelo de Cuba, etcétera, en realidad arrastrando al pueblo a un enfrentamiento que tiene mucha pinta de que va a ser sangriento en alguna medida, en la medida en que sea, más o menos, ¿no? Y luego también hay muchas referencias, ya digo, a la pirámide truncada. De hecho, es muy sospechoso que la furgoneta aparece en esa cumbre de ese montículo de tierra, pero que claramente es una pirámide truncada, Illuminati, y aparece justamente con el foco derecho primero. Y además, antes, una de las personas que empujaba la furgoneta también había hecho justamente el que está a la derecha y justamente con el ojo derecho. Es decir, recordemos que el ojo derecho es el ojo es el ojo solar, el ojo de Horus o de Ra, porque los dos dioses tienen dos ojos, pero la idea es que hay un ojo solar que sacrifica al ojo lunar, y es el ojo derecho, es el ojo del hemisferio cerebral, racional, es el ojo sádico que sacrifica al ojo masoca, etcétera, etcétera, ¿no? De esto hemos hablado mucho, ¿no? Pero aquí es evidente también, no es una casualidad, saben muy bien lo que están haciendo, probablemente algunos de la cúpula de la CUP, o incluso, en el peor de los casos, la agencia de publicidad que ha hecho este vídeo sabe muy bien de qué están hablando, ¿vale? Y luego finalmente vemos la furgoneta caer por el barranco, estrellarse, porque eso es el pueblo, eso es lo que están haciendo, llevar al pueblo catalán que se deje manipular por estos robots radicales, como lo llama David Icke, a una confrontación con las fuerzas que aparentemente, digamos, pueden ser las fuerzas del Estado español, pero en realidad, porque esto es un juego de máscaras, los policías nacionales españoles, aparte de que son trabajadores, que la mayoría pues
no hacen más que lo que les toca, ¿no? Y no tienen... Pero, en última instancia, lo que quiero decir es que las fuerzas de seguridad españolas no son más que la máscara, es decir, por sistema están actuando al servicio de las fuerzas globalistas, que finalmente es justamente en el ejercicio de la violencia donde todas esas capas se vinculan, ¿se entiende? Es decir, es el vórtice en el que distintos vórtices se vinculan de toda una serie de toroides que se superponen unos a otros, ¿no? Y finalmente vemos, cae la furgoneta, se rompe el huevo, ¿no? Muy simbólicamente es el huevo que se rompe, ¿no? Porque no olvidemos que aquí estamos en el marco de toda esta lógica fálica y falocrática, y justamente no podía ser otra cosa que un gay, es decir, una víctima de programación mental mediante trauma de masas, un homosexualizado por las grandes campañas de homosexualización, de transgenerización, etcétera, etcétera. Es decir, tenía que ser justamente la víctima inconsciente de los programas de homosexualización de masas, ¿no? Y aquí todo esto encaja con todo lo que estamos diciendo y con lo que vamos a ver ahora, que es en el fondo la figura de Piolín, que es el Piolín, es el inocente que transexualizado, homosexualizado, andrógino, que es manipulado y siempre está perseguido, siempre se escapa, pero finalmente es eso, es un esclavo de control mental que está en una jaula. ¿Qué tal almuerzo? ¡Qué malvado eres, gatito lindo! De los 4 barcos que parece que alquilan el Estado para alojar a las fuerzas de seguridad del Estado, el más importante, digamos, a nivel mediático, a nivel simbólico, es uno de ellos que colocan en el puerto de Barcelona, cerca del World Trade Center, donde hay unos dibujos animados de Looney Tunes, ¿no? Están el coyote, el pato Lucas, el otro es el demonio de Tasmania o Tas, y luego sobre todo, que son como muy conocidos, el gato silvestre y el Piolín, ¿no? Que sabemos que el gato silvestre persigue a Piolín. El barco tiene dibujos por los 2 lados y de hecho Piolín aparece 2 veces, ¿no? Y Piolín es como el más protagonista, ¿no? Lo sacan mucho, están sacando todo el rato noticias de los barcos donde están el ejército, con los dibujos animados, ¿no? Y todo esto yo creo que es muy intencionado, ¿no? Porque se trata un poco de quitarle como hierro a la cosa, ¿no? Es decir, el sistema hoy es un sistema hollywoodense a tope, ¿no? Es decir, todo ocurre en 40.000 planos, hay toda una lógica de engaño, de manipulación, de hipocresía, de doble juego, bueno, de doble, de triple, de cuatriple, es decir, todo tiene 40.000 capas, no existe nada parecido a la verdad, es decir, vivimos en un sistema como es propio de los sistemas decadentes, terminales, que van al apocalipsis, ¿no? Que van a las grandes crisis civilizatorias, de donde muere un montón de gente y luego se renueva eso, ¿no? Hay que admitirlo, ¿no? Es así, nos ha tocado vivir un tiempo así, ¿no? Y entonces todo al final se tiene que, ¿no? Es la inversión simbólica, ¿no? De la que ha hablado Ibn Nasad. Entonces, yo creo que todo esto tiene que ver, ¿no? Los dibujos animados justamente en el barco en el que están las fuerzas de seguridad, las fuerzas que están ejerciendo la violencia, pero disfrazadas con los dibujos animados, es todo un símbolo de lo que en el fondo es esta revolución de color, porque lo están utilizando también como revolución de color, ¿no? Es decir, esa lógica del encubrimiento de la violencia con el símbolo del dibujo animado, etcétera, es, como digo, muy simbólica de, en el fondo, lo que vivimos hoy y la guerra más importante que vivimos hoy, que es una guerra de 4ª generación que
afecta a nuestros comportamientos, a nuestras sexualidades, a esa gran ficción que es el género, ¿no? tan destructiva de las sociedades. Y justamente Piolín, ¿no? Piolín sería, para mí, simboliza en este caso como a todos esos independentistas catalanes manipulados como marionetas, y aunque sean violentos, en el fondo están inscritos en toda esta lógica de lo trans, del transgenerismo, de la lógica de género, es decir, todo eso que se han tragado las izquierdas clásicas, marxistas, leninistas, etc. Justamente Piolín es una figura que no se sabe muy bien si es un hombre o una mujer, es una especie de andrógino, no tiene sexo, ¿no? Y además es como la figura a la que persigue permanentemente el gato silvestre, que serían como las fuerzas de seguridad, serían como la policía nacional, ¿no? De negro, ¿no? Y el Piolín escapándose, ¿no? Pequeñito, ¿no? El gato siempre lo intenta agarrar, pero Piolín siempre se escapa, ¿no? Y programa tras programa, solo ese es todo el argumento, ¿no? Es decir, el único argumento es que el gato silvestre, porque son dibujos hechos para niños, ¿no? Tienen que ser muy sencillos. En esta jaula se encuentra el último de la muy rara especie de los canarios llamados Tweety. Una ave sumamente dócil y cariñosa. Ahora síganme a la jaula de los monos. Me parece que vi un lindo gatito. ¡Es cierto! ¡Vi un lindo gatito! Prohibido molestar a los animales. Aquí no me puedes hacer nada, malvado gatito. ¡Mamá! ¡Oh, miren qué lindo osito está allí! ¡Y quiere jugar con el lindo gatito! ¡No peleen! ¡Jueguen limpio! ¿Qué sucede, gatito? ¿Ya no quieres seguir jugando con el osito? ¡Oh! Y parece que ese lindo gatito se cansó y se fue a su casa. Pero es que en el fondo es lo que es esta revolución de color. Fijaros lo simbólico que es, ¿no? Es una revolución de color en la que de lo que se trata es que unos persiguen a otros, y en el fondo la película es siempre la misma, porque no va a cambiar nada. Es decir, solo va el independentismo, en todo caso, lo único que haría para los catalanes es empeorar, porque el independentismo está controlado por los globalistas. Es decir, independizarse hacia abajo, hacia mayor autonomía, sería empeorar, ¿no? Aunque de cara a la galería te lo vendan como que es mejor. Y el conflicto lo único que va a generar es que se desgasten los dos bandos, que se desgasten los españolistas y que se desgasten los catalanistas, y que ganen los de arriba, los globalistas, con 40.000 mecanismos, con venta de armas, con manipulaciones bancarias, de mil maneras, ¿no? Entonces es muy simbólico que Piolín y el gato silvestre justamente es eso, es o sea, ellos ya lo van a organizar, y de hecho muchos comentaristas ya están diciendo que el Estado probablemente envió menos policías de los que hubieran hecho falta, porque de lo que se trataba es de que estuvieran un poco acorralados, de que hubiera conflicto, de que hubiera una cierta... Es decir, de que el gato silvestre tuviese dificultades para coger al Piolín, porque de eso se trata, porque de lo que se trata es de que haya conflicto, y los dos bandos de alguna manera están jugando implícita o explícitamente a eso, a que se repita el juego de que el gato silvestre persigue permanentemente a Piolín y nunca lo encuentra, ¿no? Y yo creo que confirma esa interpretación de que Piolín es la masa manipulada, es la masa programada de control mental mediante trauma, ¿no? Es la masa enganchada al Twitter, ¿no? Porque justamente Piolín viene de pío pío, ¿no? Es la onomatopeya del pájaro, es un canario, que por cierto es posible que esté vinculado a su vez con la paloma, ¿no? Es decir, que este simbolismo de la paloma y el del pájaro de alguna manera sea el mismo, y que justamente veíamos que la estatua de Colón apunta al puerto, y ahí está justamente Piolín, ¿no? En el puerto y en el barco, ¿no?
Pero en todo caso, de lo que no cabe duda es que Piolín es el pájaro, es el pío pío, y de hecho en inglés es tweeting, que es también como tweet, ¿no? Pero es que este mismo tweet es el tweet de un tweet de Twitter. Es decir, el Twitter, donde vuelve a aparecer el pájaro, esta vez un pájaro azul, porque es el pájaro del Bluebear, es el pájaro del control mental mediante trauma, del proyecto que hubo el Bluebear antes del MK Ultra, ¿no? Que era una versión previa. Es decir, el Twitter no es más que un mecanismo de programación mental mediante trauma diseñado por los ingenieros sociales de Tavistock, utilizando además numerologías, 140 caracteres, creo recordar, y 280, ahora lo han ampliado, ¿no? Fijaros que estamos otra vez en ciclos lunares, ¿no? Están utilizando Por lo tanto, yo creo que está claro que Piolín es la masa programada mediante control mental, mediante trauma, pero que no sabe que lo es. Que se cree que está luchando por la independencia, o que se cree que está luchando por el españolismo, y que en realidad es una marioneta, es una marioneta manipulada, que está sirviendo a los globalistas, que de alguna manera son más inteligentes y están moviendo los hilos y haciendo que otros hagan el trabajo sucio, ¿no? Después, como digo, a este barco le han dado mucha importancia y lo sacan permanentemente en las noticias, ¿no? Con una cosa o con otra. El Ministerio del Interior ha mandado unos barcos con los dibujos, porque precisamente lo que quieren es que de eso se haga una operación de ingeniería social. Y de eso se hacen hashtags de Twitter, y la gente empieza a hacer collages con todos los piolines, ¿no? Donde vemos cómo, en el fondo, es muy intencionado esa asociación entre el piolín y la masa programada, que yo estoy aquí interpretando. Justamente eso, simplemente la estoy interpretando porque creo que es una intención de las élites, que es por lo que lo han colocado, ¿no? Y luego, como digo, sacan la noticia muchas veces por unos motivos y por otros. En un momento dado, de hecho, Warner, que esto es un tema importante, Warner Bros., que es la propietaria, la creadora de Looney Tunes, en un momento también entra en escena y dice que tienen que cubrir los muñecos, ¿no? Que eso no le gusta, que ellos no tienen nada que ver con el soberanismo, que cubran los muñecos, ¿no? Y entonces los cubren de mala manera, hasta donde he podido saber, solo por un lado, además, no los cubren por los dos lados, solo los cubren por un lado, y se siguen viendo, ¿no? Colocan 4 lonas mal colocadas. Es decir, está claro, es evidente que lo que quieren precisamente es que se vea, y ha sido simplemente una estrategia para darles más visibilidad y para, con la excusa de que hay que taparlos, la gente los vea más, ¿no? Se entiende la paradoja, ¿no? Que en el fondo es la paradoja del velo de Isis, ¿no? Porque estos altos iniciados se inspiran de las religiones iniciáticas paganas, donde uno de los, digamos, yo diría, dispositivo político-religioso fundamental, cinematográfico, es decir, hollywoodense y hollycapitalista, es el velo de Isis, lo que se muestra y lo que no se muestra, cuánto se muestra de. Y ese es el arte fundamental del poder religión, ¿no? Y aquí está muy claro que lo que han colocado son velos de Isis que tapan y en parte muestran, ¿no? Porque querían precisamente mostrar, ¿no? Pero lo que es muy sospechoso es que, además de todo esto, porque podrían haber elegido a los Simpson o podrían haber elegido 40 otras opciones, ¿no? Y esto sin duda está muy pensado, ¿vale? Porque estamos, como voy a tratar ahora de mostrar, ante eventos muy importantes, ¿no? Muy señalados. Y está muy pensado sin duda, ¿no? Es decir, no lo puedo confirmar, pero mi intuición de la interpretación de los símbolos me dice que todo esto está muy pensado. Porque justamente es Warner Bros., ¿no? Ya estamos con el Bros, ¿no? Los hermanos, ¿no? La masonería. Y Warner, que empieza por el término war, que significa guerra. Y además lo colocan en todos los grandes medios de desinformación en el titular. La primera palabra del titular es war, ¿no? Warner le pide al Ministerio del Interior que quite los no sé qué. El que no sabe de qué va esto, lo lee y dice, sí, la compañía Warner cinematográfica, vale, lo que tú quieras. Pero en realidad yo creo que es un signo, quizás, ojalá me equivoque, pero quizás más grave de lo que parece y más serio de lo que parece, donde los altos iniciados están hablando de una guerra, ¿vale? Están hablando de una guerra civil. Y yo creo que esto lo confirma lo que ahora vamos a ver.
Luego además hay un tema quizás demasiado traído por los pelos, pero en todo caso interesante, ¿no? Que es que este barco de los dibujos animados de Piolín y compañía se llama es que otro de los elementos como curioso, ¿no? Es que en un momento dado dicen que el Ministerio del Interior dice que esos barcos donde están las fuerzas de seguridad se van a quedar hasta el 11 de octubre, ¿no? Fijaros que otra vez aparece el 11, ¿no? El 11, el World Trade Center, el 11 de septiembre. Sin duda estamos ante otro mensaje a iniciados donde alguien le está diciendo algo, ¿no? Pero además yo creo que todo apunta a que nos están diciendo que la declaración de independencia va a tener lugar el 11 de octubre, ¿no? Las dos fuerzas mayoritarias en el gobierno de la Generalitat, Junts pel Sí y la CUP, que están en la alianza, que tienen mayoría y de alguna manera pueden hacer lo que quieran, ¿no? Ya han dicho que el próximo lunes, 9 de octubre, van a convocar un pleno ordinario extraordinario, que no sé lo que significa, pero para hablar de la declaración unilateral de independencia, ¿no? Y yo sospecho que del 9 al 11 va a ser el 11 van a declarar la independencia unilateralmente, ¿no? Y por eso o sea, fíjate, da la impresión de que ya lo saben también el otro bando, ¿no? O lo intuyen, ¿no? Y por eso dicen que los barcos se van a quedar hasta el día 11, ¿no? Que es una noticia como que no es una noticia lógica, racional, ¿no? No se hacen las cosas así, ¿no? Es decir, no se sabe hasta cuándo se van a quedar. Cuando pasan estas cosas, uno no alquila unos barcos para una semana, uno los alquila indefinidamente porque no sabe lo que va a pasar y a lo mejor se tienen que quedar allí 2 meses, ¿no? Entonces, evidentemente, nadie se cree que hoy o hace unos días cuando lo han dicho, ya saben que se van a quedar hasta el 11 de octubre, ¿no? Por lo tanto, ya nos están diciendo que el 11 de octubre va a pasar algo, ¿no? Pero es que, además, como decía, que por cierto, fijaros que al final los dos partidos mayoritarios que van a hacer esta declaración de independencia son Junts pel Sí y la CUP, que vendría a confirmar que el nombre del supuesto terrorista, Junts Avui la CUP, efectivamente significaba, como habíamos propuesto en un principio, Junts apoya a la CUP, ¿no? Al final, ese apoyo, ese estar juntos es lo que va a suponer la independencia, ¿no? Y el choque frontal entre las dos fuerzas, que en definitiva es lo que buscan los globalistas, ¿no? Enfrentar a las dos fuerzas para, a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Nunca mejor dicho, por todo el simbolismo del agua, y de los falos y de los peces del que estamos hablando, ¿no? Pero es que con esto llego al final y un poco a lo que avanzaba, ¿no? Ahora que ya hemos visto todo este simbolismo de los 11, del 11 de septiembre, de cómo hay una especie como de vinculación entre los 13, de los 13, los 11, los 33, que son 3 veces 11, lógicamente, también aparece el 22 por ahí en algún caso, el 22, el 8, es decir, pero simplemente considerando la importancia que tiene todo esto, como estamos viendo, los 33, quiero decir, no me parece que sea una casualidad que lo que está pasando este año ocurre a 303 años del sitio de Barcelona. El sitio de Barcelona ocurre en 1714 y prácticamente es el final de la Guerra de Sucesión Española, donde se pasa de los Austrias a los Borbones. El primer Borbón es Felipe V, que tiene el mismo nombre del Borbón actual, que es heredero en esa misma línea dinástica, Felipe VI, que por cierto, incluso habría que pensar que la abdicación del ahora rey emérito Juan Carlos I
probablemente tiene que ver con todo esto, ¿no? Porque a mí no me parece una casualidad que tengamos a este Felipe V y a este Felipe VI, ¿no? En esa guerra de sucesión, y el sitio de Barcelona vendría a ser un poco como la conclusión, lo que hacen es las fuerzas borbónicas, digamos, nacionales, digamos, españolas, acaban con lo que quedaba de la corona de Aragón y acaban con una estructura política más de tipo federalista, ¿no? Por lo tanto, se inicia ya lo que es el centralismo de los Borbones, poco réplica del centralismo de las monarquías absolutistas francesas, ¿no? Pero, por lo tanto, es una fecha muy importante y de hecho la han tomado como el Día Nacional de Cataluña, la Diada, ¿no? Como si tuviese que haber una revancha, ¿no? No digo... Es como si, de la misma manera que esa fecha de los templarios, ¿no? Ese viernes y 13, ¿no? Aquí vuelve a pasar un poco lo mismo, ¿no? Y justamente el 303 y el 33, ¿no? Y con todo esto lo que quiero decir es que en términos, yo no soy un experto en historia, pero en términos de ritualística y de simbología, todo parece indicar a que estamos ante eventos muy graves, ¿no? Y que este 11 de octubre al que se está aludiendo está también vinculado al 11 de septiembre, por cierto que vuelve a ser un 11 del 11, ¿no? 11-1-1, ¿no? Y sería el 303 aniversario anual y a un mes, ¿no? Por lo tanto, puede ser ese o a lo mejor puede ser algo que ocurra a lo largo de este aniversario, ¿no? Pero en todo caso, a mí me da la impresión de que todo esto apunta a una especie de choque muy importante entre el gobierno catalán y el gobierno español, que yo creo que no hay que tomarse demasiado en serio si comprendemos lo que es, comprendemos que son dos fuerzas que a muchos niveles están siendo manipulados por globalistas, por élites globalistas, por altos masones, por altos iniciados que están utilizando toda esta programación mental y mecanismos muy sofisticados de ingeniería social y de guerra de cuarta generación, y puede haber simplemente conflictos y enfrentamientos locales, o puede haber hasta una guerra civil donde se acabe generando una separación entre Cataluña y España, ¿no? Entonces, yo creo que depende de que los pueblos seamos inteligentes y no nos dejemos engañar, porque, como digo, el independentismo lo único que va a hacer es beneficiar a los globalistas, aunque parezca una paradoja, y el que quiera entender esto mejor le recomiendo que lea y que escuche a Pierre Hillard, al francés Pierre Hillard, y en ese sentido mejor quedarse como se está, aunque pueda parecer demasiado conservador, que un cambio que no va a traer más que un empeoramiento, ¿no? Y esto es un poco todo lo que quería decir, ¿no? Muchas gracias por vuestra atención y un saludo, hasta otro.